A veces estamos más solos de lo que creemos. De lo contrario, es difícil explicar la gran cantidad de víctimas de un crimen que nunca son reclamadas, que parecían estar totalmente desconectadas de la sociedad. Muchas veces se trata de indigentes o personas con problemas mentales o cognitivos, y gran parte de esos decesos tienen que ver con peleas callejeras o accidentes en mitad de la noche. Pero el caso de la que se nombró la Dama de las Dunas no era nada de eso. Se le dio ese nombre porque no había nada que pudiera dar una pista de su identidad. Un cuerpo anónimo, claramente una persona de sexo femenino, víctima de un crimen, pero nada más. Durante casi 50 años fue imposible determinar su identidad. La Dama de las Dunas parecía haber venido de ninguna parte, para no ser reclamada por nadie. Se le consideraba víctima de homicidio sin identificar, más antigua de Massachusetts. ¿Quién era? ¿Por qué apareció en ese lugar? ¿Y quién le quitó la vida? Fueron preguntas sin respuesta que mantuvieron a los especialistas forenses en vilo durante casi medio siglo. La historia y la identidad de la Dama de las Dunas estuvo hasta hace apenas unos años perdida en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Todo comenzó el 26 de julio de 1974, en las dunas de Reese Point, en Provincetown, Massachusetts. Se trataba de una playa semisalvaje, a la orilla de una salida a mar abierto, de aguas que se mantienen frías durante todo el año. Las dunas de esa zona se encuentran generalmente cubiertas de vegetación, a pocos metros del agua, por lo que es difícil ver qué hay más allá de la próxima elevación. Ese día, una niña de 12 años se alejó de la zona más frecuentada, persiguiendo a su perro. Cuando ya no estaba a la vista de las escasas personas que circulaban por esa playa aislada, sintió un penetrante olor a carne en descomposición. Solo debió moverse un breve trecho, y detrás de unos arbustos vio el cuerpo. Un cuerpo sin prendas, de mujer, cubierto de moscas. Corriendo y gritando, la niña dio aviso de lo que había hallado, y las autoridades no tardaron en llegar. El cuerpo estaba a pocos metros de la carretera, colocado boca abajo sobre una toalla verde. No había señales de lucha, pero llevaba allí un tiempo. Probablemente el deceso había ocurrido 2 semanas antes del hallazgo. Los insectos habían comenzado a consumir el cuerpo. Se encontraron 2 conjuntos de huellas de zapatos de talla 42 que iban desde la carretera hacia el cuerpo, y huellas de neumáticos a unos 50 metros. Bajo su cabeza había un pañuelo azul y un par de pantalones jeans de la marca Wrangler. Pero lo que la policía pudo sacar en limpio fue muy poco. La víctima había sido casi decapitada y un lado de su cabeza había sido aplastado. Ese golpe había sido la causa del deceso, pero no de la pérdida de varias piezas dentales que habían sido arrancadas y no se encontraron en el lugar del hallazgo. También faltaban las manos y el antebrazo derecho. Era evidente que el asesino había querido deshacerse de todas las partes del cuerpo que pudieran llevar a identificarlo. No obstante, los forenses lograron determinar que la mujer medía 1.67 metros de estatura, pesaba 66 kilos y tenía una constitución atlética. Era pelirroja y había recibido tratamiento dental en los molares, unos tratamientos que costaban entre $5,000 y $10,000, por lo que era claro que no era una indigente. Además, las uñas de los pies estaban pintadas de rosa, pero había poco más que decir. Podría haber tenido entre 25 y 40 años, o incluso un margen mayor. Nadie reclamó el cuerpo, ni relacionó el hallazgo con una persona desaparecida recientemente. La policía entonces examinó miles de reportes de paradero
y también una lista de vehículos en la zona, pero no hubo ningún avance. Se rastreó toda el área alrededor de las dunas, pero no se hallaron más indicios que la toalla, el pañuelo y los jeans. El cuerpo se conservó hasta octubre de ese año, y al no haber avances en el caso, se le dio sepultura como Jane Doe, pero ese sería solo el comienzo de la larga historia de la Dama de las Dunas. En 1979, se le encargó a un artista forense la reconstrucción facial de la mujer, y en 1980 se exhumaron los restos para examinarlos una vez más, pero no obtuvieron ninguna pista. No había nada que encontrar, y en 1974 nadie parecía haber pasado algo por alto, aunque eso no significaba que todo estuviera paralizado. Hubo pistas, pero no llegaron a una respuesta definitiva. En el año 1987, un hombre se presentó a la policía para declarar que una amiga le había contado que su padre había estrangulado a una mujer en Massachusetts en 1972, pero la policía no logró dar con el paradero de esa mujer y no se le asoció con la Dama de las Dunas. Otra mujer aseguró que había reconocido a su propia hermana, desaparecida en 1974, en la reconstrucción que habían hecho los forenses. Pero no todas las pistas provenían desde fuera. Los investigadores habían puesto que la Dama de las Dunas podía ser en realidad Rory Jean Kasinger, una criminal que había desaparecido después de fugarse de la cárcel en 1974. Basándose en el parecido físico con la reconstrucción, decidieron seguir ese indicio. Hubo que esperar hasta 1985, cuando el uso de las recientes pruebas de ADN demostraran que no había coincidencia entre el cuerpo y la criminal fugada. La incertidumbre era tan absoluta que en 2015, una teoría que para muchos era totalmente descabellada comenzó a ganar fuerza. Todo comenzó cuando Joe Hill, hijo del escritor Stephen King, se comunicó con la policía para transmitir una inquietud. Hill había estado viendo la película Tiburón, filmada en Massachusetts en 1974, cuando advirtió algo. En una secuencia de la película, una mujer entre los extras se parecía a la reconstrucción que se había dado a conocer de la Dama de las Dunas. Además, tenía un pañuelo azul y unos jeans. Esta nueva teoría causó una tibia investigación, pero se descartó poco después. Muchos la clasificaron de disparate, pero lo cierto era que fue la idea más sólida en muchos años. El cuerpo de la Dama de las Dunas fue exhumado varias veces para realizar nuevas pruebas. En mayo de 2010, su cráneo se escaneó para tomar imágenes que después fueron utilizadas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, y se hizo una nueva reconstrucción facial por computadora. Pero no sería esa intervención de la ciencia la que finalmente develaría el misterio de la identidad del cuerpo. La verdad saldría a la luz en 2022, cuando se realizó un perfil de ADN con base a los huesos de la Dama de las Dunas. Este perfil se utilizó para identificar a familiares de la víctima. Al fin, el 31 de octubre de 2022, el FBI anunció que el cuerpo había sido identificado como el de Ruth Marie Terry. No había nada sobre el asesino o el móvil del crimen, pero tenían un nombre y una historia detrás. Había nacido el 8 de septiembre de 1936 en una familia extremadamente pobre de Whitwell, Tennessee. Su madre había fallecido cuando tenía solo 24 años, y en 1957, Terry se fue de Whitwell para trabajar en Michigan. Había dejado atrás un matrimonio breve y conflictivo, y en 1958 dio a luz a Richard, su único hijo, pero su situación no le permitía hacerse cargo de él, y se lo dio en adopción a uno de sus superiores en la planta automotriz donde trabajaba. Apenas se concretó el trámite de adopción, Terry se mudó a California. La vida de Terry estaba lejos de ser prolija.
pero en 1972 quiso reencontrarse con su hijo, algo que no fue posible porque el chico estaba en coma a causa de una sobredosis. El 16 de febrero de 1974 contrajo matrimonio con un anticuario llamado Guy Rockwell Maldiven, 4 meses antes del fallecimiento de Terry. Ambos fueron a Whitwell a visitar a su familia. Luego se dirigieron a Chattanooga para visitar a un medio hermano de Terry llamado Kenneth. Los recién casados dijeron que pensaban empezar un viaje por todo el país para buscar antigüedades y que regresarían a Massachusetts. Pero en septiembre de 1974, Maldiven regresó a Tennessee, trayendo malas noticias a la familia de su esposa. Terry había desaparecido misteriosamente de la casa donde vivían, en California. No dio más explicaciones y aseguró que no tenía idea de dónde podía estar su esposa. James, hermano de Terry, se trasladó a California y llegó a contratar a un investigador privado, pero solo pudo sacar 2 cosas: que todas sus pertenencias se habían vendido y que había abandonado a su marido después de unirse a alguna clase de culto religioso. Parecía probable, pero faltaba la otra parte de la historia del marido de Terry. Una historia que comenzó a cobrar la máxima importancia cuando el 2 de noviembre de 2022 se anunció la búsqueda de información de Guy Rockwell Maldiven. Maldiven había sido un huérfano adoptado y tenía un hermano. También había sido conocido como Raúl Gay Maldiven. Había nacido en 1923 y para 1942 vivía en Nueva York y estudiaba en la Academia Americana de Arte Dramático. A causa de una infección, no fue llamado a las filas durante la Segunda Guerra Mundial. Ruth Marie Terry no había sido su primer matrimonio. En 1946 se había casado con Joanne Len Maylop en Pensilvania. Se mudaron a California y a Washington, donde Guy trabajó como DJ. Se divorciaron en 1956, pero el hombre no permanecería soltero mucho tiempo. Usando el nombre de Raúl Gay Maldiven, volvió a casarse 2 años después con Manzanita Eileen en Idaho. La mujer tenía una hija de un matrimonio anterior, una joven de 18 años llamada Dolores N. Mearns. Madre e hija desaparecieron en Seattle, Washington. El 1 de abril de 1960, Maldiven fue el sospechoso principal, pero huyó a Seattle, donde fue detenido por el FBI. Se le acusó de fuga ilegal para evitar la indagación policial. Por increíble que parezca, se hallaron restos humanos en la fosa séptica de su domicilio, pero al no poder comprobarse que pertenecieran a Manzanita o a Dolores, nunca se le acusó. Ese mismo año, volvió a contraer matrimonio, esta vez con Evelyn Marie Emerson, en Washington. Más tarde enfrentaría cargos por estafar a la familia de Evelyn con $10,000. Se le declaró culpable y se le sentenció a prisión, pero en 1962, un juez suspendió la sentencia a condición de que devolviera esa suma a la familia. En 1963, Evelyn y Meldaven volvieron a contraer matrimonio. No era su única sombra del pasado. Guy Maldiven también era sospechoso del asesinato de un camionero en 1950, un joven de 28 años llamado Henry Beard, y de la desaparición de su novia, Barbara Cayley, de 17 años. Ambos vivían en California, y la noche del 17 de junio de 1950 salieron para nunca regresar. El cuerpo de Henry Beard fue descubierto boca abajo en la playa a la mañana siguiente. Había recibido un disparo en la nuca. Estaba sin ropa, a excepción del calzado. La ropa de Barbara Cayley estaba cuidadosamente doblada junto a la de Beard, excepto sus zapatos y medias. Nunca se encontró ningún rastro de Bárbara. La chica trabajaba en un restaurante que era propiedad de los padres de la primera esposa de Guy, con la que vivía en ese momento, Meldaven.
También trabajaba como cocinero en el restaurante. Probablemente la policía se encontraba ante un asesino en serie. Por desgracia, Gay Rockwell Maldevan ya había fallecido el 14 de marzo de 2002, según su obituario, tras una larga enfermedad. Fue así que finalmente, el 28 de agosto de 2023, fue nombrado de manera oficial como el criminal detrás del caso de Ruth Marie Terry, la Dama de las Dunas, concluyendo con un misterio que tuvo en vilo a la policía de Massachusetts. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.